Sí, Sí, así es. ¿Ya preparados, listos? Sin problema alguno. ojalá. Ok, muy bien. Una pregunta, una curiosidad, jóvenes. De casualidad, todos aquellos que tienen correo de Google, ¿les falló, le está fallando ahorita? ¿O soy yo el único que hace berrinche ahorita? No, a mí también me está fallando. Ok, mal momento para fallar de Google, pero bueno. Ok, muy bien, jóvenes. Mañana el doctor Horacio les va a aplicar examen. Eh, ¿él está llevando una o las dos materias en paralelo? No, Solo solo una. estoy llevando una. Termo. Ok, entonces mañana les aplica el examen de termo, supongo, y después les va a aplicar el de mecánica cuántica al final de la semana 8. Ok, bueno, muy bien, ya platicaré con él a ver cómo les va en ese examen. Nosotros tenemos el día jueves examen, jóvenes. Una vez más les recuerdo, necesito que me aparten, por favor, media hora extra. Eh, el día jueves va a ser, el examen va a durar un poquito del orden de 2 horas y media. Otra cosa que les voy a pedir, ese día yo salgo de clase, tengo una clase de 3 a 5 y luego tomo clase con ustedes otra vez 5, por eso me conecto un poquito más tarde, 5 5. Pero el día jueves voy a tratar de conectarme unos 5 minutos antes para que me dé tiempo de darle las instrucciones completas del examen, ¿no? Cómo va a ser la dinámica. Entonces, les voy a pedir también que de preferencia si 5 para las 5 se pueden empezar a conectar, estaría mejor para que ustedes no pierdan tiempo en esto de las instrucciones, ¿no? Y puedan tener las 2 horas y media más o menos que están planeadas del examen completas para resolver sus ejercicios. El día de ayer les hice llegar la guía, los videos de las ayudantías, ya las tienen a la mano para estudiar. Como vieron, la guía tiene bastantes ejercicios, pero desde mi punto de vista y del ayudante son ejercicios bastante accesibles, ¿no? Yo les repetí que yo estoy dando un repaso en general de temas de mecánica y de electro, pero eso no va a restringir el tipo de ejercicios que vamos a aplicar, ¿no? Hay algunas cosas ahí que en específico yo no me detuve a hablar, ¿no? Pero que ustedes en el carácter de estudiantes que ya terminaron o están por terminar la licenciatura en física, pues deben de saber resolver, si bien no es que se lo sepan de memoria ni que sean unas máquinas resolviendo ejercicios, sí creo que tienen las bases teóricas para poder resolver cualquiera de esos ejercicios. Son ejercicios no muy largos, insisto, accesibles, que basta con un ratito de pensarle, ¿no? Plantear el problema y resolverlo. ¿Ok? ¿Tuvieron chance de leer la guía, jóvenes? Sí, profesor, yo puedo darle un vistazo ayer en la noche. Okay. Sí, algunos ejercicios. Ok, muy bien. Entonces, pues es la tónica del examen, ¿no? De este examen. Así que bueno, yo les sugiero fuertemente que le echen un vistazo a esa guía, que la revisen, que la resuelvan, ¿no? Algo que también puedo sugerir es que trabajen en equipo, ¿no? Son no sé cuántos ejercicios, 20, 21 eran, algo así. Reboten ideas con sus compañeros, ¿no? Se repartan los ejercicios, discutan. Eh, en fin, algo que también quería comentarles es, jóvenes están en un curso
que está hecho para ser un filtro hacia la maestría. ¿Ok? Es decir, es el primer paso que ustedes van a dar para poder acceder a una maestría en el cual deben de demostrar, desde mi punto de vista, que cada profesor tendrá puntos de vista distintos, pero a mí me parece que van a tener que demostrar, más allá de que sean impecables al resolver problemas, que sean capaces de afrontarlos, ¿no? Y de mover, yo siempre digo esto de mover las manos, ¿no? Puede que el signo final haya fallado, puede que en un paso del álgebra se nos fue de las manos, ¿no? Pero que la física, los conceptos los puedan manejar, ¿no? Tengan esa habilidad de acordarse, ¿no? De plantear bien el problema, de llevar un procedimiento no mágico para resolver estos problemas, ¿no? Entonces, eso habla de que ustedes han desarrollado ciertas habilidades. No creo que un examen sea la mejor forma de evaluar, ¿no? Esto debe ser complementario junto con su trayectoria, junto con su proyecto, junto con diferentes otras aptitudes que se pueden mostrar no en un examen, sino en su currículum completo. ¿Okay? Entonces, en esta parte que me toca evaluar, voy a hacer unas evaluaciones atípicas, en el sentido de que los voy a poner en diferentes situaciones porque quiero ver cómo reaccionan, ¿okay? A diferentes eh, ambientes en los cuales se les va a someter para no solo que ustedes simplemente resuelvan un problema, sino para que demuestren ciertas habilidades. ¿Ok? Entonces, ¿qué más? Bueno, entonces, 5 minutitos antes de las 5, por favor, si se pueden conectar el día jueves. Vamos a estar acabando 7:30, más o menos, el examen. Tengan a la mano papel, tengan a la mano con qué estar escaneando o mandando fotos, ¿no? Porque va a ser muy rápido algunos procesos que les voy a estar pidiendo. Entonces, por favor, tengan a la mano todo eso. ¿Ok? Van a estar conectados las 2 horas y media. ¿Ok? No, este es un proceso en el cual van a tener que estar interactuando las 2 horas y media del examen. ¿Sale, vale? Ah, se me olvidaba, cierto, de una vez les aviso. Esto es para todos, pero sobre todo para los que la materia les va a contar como una UEA, ¿no? Como créditos, y para los que quieren entrar a la maestría, también les voy a pedir que, eso no es obligatorio, pero si pueden apartar 2 horas del viernes en la mañana, de 8 de la mañana a 10 de la mañana, ¿no? Porque el examen va a tener una segunda mecánica, una segunda forma de trabajar que se va a llevar a cabo de 8 de la mañana a 10 de la mañana del día viernes. Es una mecánica optativa. Ya les explicaré el día jueves de qué va, pero está destinado el horario de la mañana del viernes para aquellos que opten por esa segunda mecánica o llevar a cabo esa segunda mecánica del examen, lo hagan el día viernes en la mañana en un lapso de entre 8 de la mañana y 10 de la mañana. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Bueno, como les había dicho, bueno, ¿dudas? No, profe, ninguno. Ok, bueno, como les había dicho, la clase de hoy volverá a ser de electro, ¿no? Porque me atrasé un poquito, si bien avancé en mecánica clásica lo suficiente, en electro todavía idea de ver algunos temas, ¿no? Entonces voy a tratar de cubrir lo más que se pueda el día de hoy. Y lo último que habíamos visto era la expansión multipolar, habíamos hablado de los dipolos, ¿no? De qué es lo que pasa con los medios, con el campo eléctrico, con las diferencias de potencial dentro de un medio dieléctrico. Entonces déjenme saltar un poquito esa idea porque quiero pasarme hacia los campos magnéticos, ¿no? Entonces voy a abrir un paréntesis para hablar sobre un tema que son las corrientes eléctricas. Hasta el momento, ¿no? Lo único que hemos hecho es tratar de situar
cargas eléctricas en el espacio, ¿no? En el espacio tridimensional, a veces bidimensional, a veces unidimensional, de cargas eléctricas que estaban ahí quietecitas y nos preguntábamos qué fuerza ejercían sobre alguna otra carga, qué campo eléctrico se generaba, qué diferencias de potencial se podían obtener, ¿no? Después introducimos la idea de de que había materia, lo único que platicamos fue sobre conductores esencialmente, ¿no? La estructura de dipolos. Pero ahora déjenme hablar de qué pasa cuando tenemos cargas eléctricas en movimiento. Si bien eso es también preámbulo de la segunda unidad de este curso, que tiene que ver con las ecuaciones de Maxwell, ecuaciones dinámicas del electromagnetismo, ¿no? Esta vez nada más me quiero concentrar en cargas eléctricas en movimiento, pensados como la corriente eléctrica, por ejemplo, que pasa a través de un cable, y entonces definir a ese objeto llamado corriente eléctrica como la cantidad de cargas que pasa por una sección fija en ese cable, ¿no? En ese alambre, por unidad de tiempo, ¿ok? En el sistema internacional de unidades, ¿no? Tenemos que la corriente va a estar dada en amperes. Un ampere se va a entender como un coulomb por unidad de segundo, ¿ok? O de tiempo. Y entonces, voy a estar hablando ahorita en los primeros minutos de esta clase sobre estas corrientes eléctricas, ¿ok? Entonces, ojo, quiero que tengan cuidado. Tenemos que hablar de un flujo neto de cargas. Un ejemplo rápido para identificar qué significa esto de un flujo neto de cargas, ¿no? Es el hecho de que si nosotros tenemos agua que está fluyendo, ¿no? Está corriendo en un río, etcétera. Tenemos cargas en movimiento, ¿ok? Pero eso no quiere decir que tenemos una corriente eléctrica. ¿Por qué no tenemos una corriente eléctrica, jóvenes, en este sistema cuando digo que tiene cargas que están fluyendo? ¿Podría repetir la pregunta, profesor? No se escuchó muy bien, perdón. Ok, la pregunta es que tengamos cuidado al definir una corriente como este flujo de cargas, ¿no? La pregunta es, el agua, ¿no? Está en un río, el agua está fluyendo, ¿no? Tenemos cargas en movimiento, pero no hay una corriente eléctrica. ¿Por qué en ese sistema no hay una corriente eléctrica? Sí, es que tenemos cargas en movimiento. Porque una molécula de agua tiene el mismo número de protones y electrones. Así es. Tienes tantos protones y electrones y ambos fluyen, ambos están en movimiento, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de un flujo neto de cargas es porque probablemente el otro ejemplo más común es, imagínense un metal, ¿no? Un muy buen conductor, y lo que tienes ahí son también, ¿cierto? Cargas tanto positivas como negativas, pero las únicas que se van a estar moviendo a lo largo de ese material son los electrones, ¿no? Entonces, mientras que unos están quietecitos, los otros se están moviendo, y ahora sí tienes un flujo neto de cargas, ¿no? De cargas negativas que van a estar cambiando de posición y que eventualmente puedes verlo como un flujo, ¿no? De estas cargas que cruzan cierta región de tu material, ¿ok? Entonces, a eso me refería con un flujo neto de cargas. Cuando hablamos también de corrientes eléctricas, una de ellas, que por el momento va a ser la que nos va a importar, son las corrientes estacionarias, es decir, que no cambia con el tiempo esta corriente. En otras palabras,
tú te puedes parar en algún lugar del objeto por el cual está fluyendo carga eléctrica, ¿no? E ir contando cuántas cargas cruzas por cierto lapso de tiempo, ¿no? A esa sección eficaz o esa sección perpendicular. Y lo que vas a notar es que independientemente del tiempo en el que tú estés tomando cuenta, ¿no? Del número de cargas que están cruzando, siempre vas a obtener la misma tasa de cambio, el mismo movimiento. Otra forma de verlo es que tú te puedes cambiar de distintos puntos donde vas a medir y mides exactamente lo mismo, ¿ok? Porque esta corriente esencialmente no cambia con el tiempo, ¿ok? Cualquier sección tendría el mismo flujo de carga. Ahora esto está como muy restringido a una cosa que es como un cable, como aproximadamente unidimensional, pero quiero que lo pensemos de una manera un poquito más general. Lo pensemos en 3 dimensiones. ¿Qué significa tener un flujo de carga 3 dimensional? Resulta que ahora vamos a tener una carga transportada en 3 dimensiones espaciales. Ahora vamos a tener una densidad de corriente, ¿ok? Una densidad de corriente que me va a hablar de tener una unidad volumétrica, ¿no? Por la cual voy a estar pensando cuánta carga va a estar fluyendo. Y para eso voy a ocupar estos diagramitas, ¿ok? En este diagrama que está aquí, ¿no? Quiero que piensen, tenemos n partículas, ¿ok? Todas moviéndose con el mismo vector de velocidad, este vector u, este dibujito, lo que está diciendo es, cada una de estas bolitas, ¿no? Pelotitas, es una partícula, ¿ok? Todas tienen el mismo vector u, el vector velocidad, se mueven a la misma velocidad, en la misma dirección, con la misma magnitud. Y además, cada una de ellas, cada una de estas pelotitas tiene carga, ¿ok? Entonces, tengo ahí cierto partículas cargadas en movimiento, ¿ok? Ahora quiero que también piensen en un marco, en un recuadro, ¿ok? Este que estoy tratando de señalar, de área fija dada por este vector A, la magnitud de este vector A, te dice el tamaño de esta área, ¿no? Que esencialmente es la base por la altura, ¿verdad? Ese numerito te va a dar esta magnitud. Y desde luego la dirección de este vectorcito es perpendicular a el área formada a través de ese recuadro. Lo dibujamos ahí, ¿no? Lo ponemos en esta imagen porque una de las preguntas que nos vamos a hacer son ¿cuántas partículas cruzan el marco en un intervalo de tiempo delta t? ¿Cuántas de toda esta colección que está aquí, ¿no? Van a cruzar esta región? ¿Ok? La respuesta es porque a través de preguntarse cuántas de estas partículas cruzan, podemos saber la tasa, ¿no? De partículas que fluyen por unidad de tiempo y entonces determinar así la corriente, ¿no? Que tiene la corriente de ese sistema. ¿Ok? Una corriente tridimensional, es decir, la densidad de corriente. ¿Ok? Para eso vamos a hacer uso de este nuevo bosquejo, este diagrama, ¿no? Donde seguimos teniendo este marco, ¿verdad? El vector A perpendicular al área. En general, esta línea punteada que está aquí, ¿verdad? Es un prisma, ¿verdad? Que es completamente, esta cara es completamente paralela a esta otra, ¿ok? Pero está dibujado, estas con líneas semisólidas, ¿no? Pero hay otro prisma que está dibujado acá. ¿Ok? Este sí con líneas continuas. Que ese es el que quiero que pongan atención por el momento. ¿Ok? Porque si nosotros queremos saber en un lapso de tiempo delta t cuántas partículas van a pasar por ese marco, lo que vamos a tener que darnos cuenta es que van a pasar todas aquellas que estén encerradas por este volumen. Este que está aquí. ¿Ok? El volumen del prisma, ¿ok? Que tiene una base y una altura, ¿no? Piensen, esta es como la base, el área base, ¿no? Toda la base que está aquí, por la altura, ¿ok? Entonces, la magnitud de este vector A me dice el área transversa, el área de este marco, y la altura va a estar dada por este lado, ¿ok? Que esencialmente es U por delta T, ¿no? U, que es la velocidad, por delta T me dice
cuánto en un lapso de delta t se recorrió en distancia, ¿no? Entonces, la altura la podemos medir como u por delta t. Sin embargo, los vectores u y el vector a no son paralelos, ¿ok? Existe un ángulo de diferencia entre ellos. El ángulo de diferencia entre ellos está dado por θ. Si no existiera tal ángulo, entonces los dos prismas coincidirían, ¿ok? Y entonces los vectores de velocidad junto con la velocidad a, con el vector a, apuntarían en la misma dirección. No habría necesidad de preguntarse sobre la dirección de movimiento porque coincide con la de nuestra área transversa. En este caso no, van a llegar, ¿no?, estas partículas no completamente perpendicular a esa área transversa, sino con cierto ángulo. Quiere decir que partículas que no estaban, digamos, frente a frente a ese marco, sino desplazadas, ¿no?, un poquito, sí van a poder cruzar ese marco porque vienen con cierta dirección de incidencia, no completamente perpendicular, no 90 grados. Para poder tomar en cuenta dicho ángulo, ¿verdad?, de incidencia, ¿no?, y cuántas de ellas van a cruzar, entonces hay que hacer la proyección del vector velocidad a lo largo de la dirección de nuestra vector perpendicular al área transversa, ¿ok? Y si nosotros hacemos eso, vean que lo que vamos a obtener justamente de la proyección es un producto punto, ¿verdad? El producto punto de la magnitud de este vector A por la magnitud de este vector U por el coseno de θ, el coseno que subyace entre estos dos vectores, y por delta t, porque acuérdese que delta t por u es justamente la altura, ¿no?, de este prisma. Entonces, con eso, ¿no?, uno va a poder encontrar poder hacer el conteo de partículas que cruzan el marco en un intervalo de delta t. Esto que está aquí, como les dije, viene de un producto punto, entonces déjenme reescribirlo de tal manera que yo voy a tener el vector A, producto interno por el vector U, por un delta de tiempo, ¿ok? Eso es lo que me va a decir lo que está contenido en ese volumen y que eventualmente lo que está dentro de ahí va a lograr cruzar en ese delta de tiempo, ¿no?, a través de ese marco. Si queremos contar el número de partículas, entonces pues lo que tenemos que hacer es multiplicar por el número, ¿verdad?, de partículas que existen dentro de ese volumen. Dijimos que tenemos n partículas, ¿ok? Entonces, n partículas las multiplicamos por ese cachito de volumen, ¿ok? Y por lo tanto, en promedio, la razón a la que las cargas están pasando por ese marco, ¿ok?, está dada por esta cantidad. Número de partículas, la proyección de U en A por delta T para saber, digamos, la distancia que se recorre en ese delta T. Por Q, porque todas ellas tienen carga, ¿no? Entonces cada una de ellas tiene carga, la puedo factorizar. Y tengo que dividirlo entre la unidad de tiempo, delta T. Si rápidamente hacemos las cuentitas, ¿no?, pues es anular delta T, porque es delta T entre delta T. Eso nos dice que la corriente, ¿no?, o la razón a la que las cargas están pasando por el marco es n, ¿no?, el número de partículas por carga por la proyección de A en U o de U en A, como lo quieran ver. Y esto es la corriente a través del marco que se dibujó, ¿ok? Si acaso tenemos diferentes tipos de partículas, no necesariamente nuestro sistema tendría que estar hecho por el mismo tipo de partículas, ¿no? Eventualmente también voy a hablar que no necesariamente esté hecho del mismo tipo de vector de velocidad, ¿no? Podrían cambiar sus vectores de velocidad y el tipo de partículas. Lo podemos generalizar esto sin ningún problema. La corriente, ¿ok?, la corriente que va a cruzar cierto marco, ¿ok?, se puede escribir como la suma, es decir, la superposición, ¿no?, de el tipo de partícula 1, ¿ok?, con su respectivo vector de velocidad, ¿no? Aquí está su contribución a la corriente, más el tipo de partícula 2 con sus respectivas características, a lo mejor el flujo, el vector de velocidad apunta en otra dirección o tiene
un tamaño distinto, la carga podría ser distinta, ¿no? Entonces también se suma y podríamos sumar una tercera especie de cargas, ¿no? Una carga 3 con un vector de velocidad también propio, etcétera. De tal manera que todo esto se puede generalizar de la siguiente manera. A, si se dan cuenta, A es un vector que no va a cambiar porque una vez que fijamos la región por donde queremos que cruce, ¿no? Este vector está determinado. Entonces, para todas ellas siempre va a existir ese mismo vector, entonces lo voy a factorizar. Es el vector A, producto punto de la suma, desde K igual a 1 hasta donde querramos llegar, del producto N sub K, Q sub K y el vector velocidad U sub K. Esto que está aquí, jóvenes, esto que estoy señalando, se le va a conocer como la densidad de corriente. ¿Ok? Eso es lo que se va a conocer como la corriente en un espacio tridimensional. Es una densidad porque depende de la unidad de volumen, esencialmente. Entonces, esta J, ¿no? Que es un vector dado por la dirección esencialmente de nuestros vectores de velocidad, pues está definida de esta forma. Si tenemos un solo tipo de partículas, pero diferentes vectores de velocidad, no hay problema. También sirve esto. Una forma rápida de pensarlo es un conductor. En un conductor no es cierto que todos los electrones se mueven con la misma magnitud y con la misma dirección de velocidad. Cada uno de ellos tiene diferentes centros de dispersión y de hecho el movimiento de estos es aleatorio. Uno puede tener una distribución aleatoria del movimiento de estos electrones. Entonces, hay un grupo de electrones que a lo mejor tienen cierto vector de velocidad que apunta en cierta dirección y con cierta magnitud, pero habrá otro grupo de electrones que tenga otra dirección, otra magnitud, y así podemos formar un número finito de subconjuntos, ¿no? Donde podemos ir caracterizando los vectores de velocidad para cada uno de esos grupos de electrones moviéndose. ¿Ok? Por ejemplo, piensen que tenemos n sub e como el número de electrones por unidad de volumen. Y lo que podemos hacer es agrupar dichos electrones en pequeños grupos de velocidad semejante. Tal vez no es igual, al ser una distribución aleatoria, tendremos una dispersión muy grande de los vectores de velocidad. Entonces, difícilmente tendremos una cantidad grande, ¿no?, de electrones que entren en la misma velocidad, con la misma dirección, la misma magnitud, la misma dirección, ¿no?, de velocidad. Entonces, algo que podemos hacer es, ok, dar un rango, ¿no? La velocidad, la magnitud de velocidad anda entre tal y tal rango, ¿no? Un pequeño rango y con cierta dirección. ¿Cuántos electrones entran ahí? No, 5, 10, 20, 30, no sé, los que entren. Y entonces hacemos todos estos pequeños grupos de velocidad semejante. ¿Okay? Uno podría ahí decir qué tan semejantes son, con qué tantas subdivisiones quieres hacer. Eso no lo voy a discutir ahorita, ¿no? Simplemente es la idea de plantear que podemos dividir a nuestro conjunto completo en pequeños grupitos donde su velocidad es muy semejante. ¿Para qué? Para poder escribir algo que es la velocidad promedio. La velocidad promedio será la suma sobre todos los grupos, ¿ok? Pesadas por el número total de electrones. Cada subgrupo va a tener un número X de electrones. Si a cada uno lo peso por el número de electrones de ese grupo, ¿no? Y después sumo sobre todos ellos, lo que voy a tener en el numerador es la suma de todos los grupos dividido entre la suma de cada uno de los elementos de los grupos, que en total me debe de dar el número total de electrones, ¿ok? Entonces lo peso por el número total de electrones, de tal manera que puedo obtener este vectorcito, el vectorcito U, que es el vector velocidad, como 1 entre n sub e, que es el número total de electrones, que multiplica a la suma de n sub k veces u sub k, u vector sub k, donde u vector sub k es ese vectorcito que va a representar el rango, digamos, de velocidades o la velocidad de un grupo, ¿no?, de electrones que comparten una velocidad cercana a esta U sub K. ¿Okay? Entonces, cuando yo sumo sobre ellos y divido sobre el número total de estos electrones, voy a obtener un vector velocidad promedio.
¿ok? Es la velocidad promedio, y entonces con eso puedo determinar también una corriente. De tal manera que, por ejemplo, para el caso de los electrones, la corriente de electrones es igual a su carga, que es menos la carga elemental E, veces el número de electrones por el vector de velocidad promedio. ¿Ok? La velocidad promedio de los electrones nos puede proporcionar la densidad de corriente. ¿Ok? Entonces es una forma, digamos, macroscópica de poder ver cuál es la corriente. Partí de una visión microscópica, ¿no? De ver el movimiento de cada una de ellas, ¿no? De cada una de ellas, a tratar de sacar una estructura, si tengo la suficiente número de partículas, ¿no? De hacer una muy buena, un muy buen promedio pesado, ¿no? Para poder determinar una distribución de energías y encontrar distribución de velocidades y encontrar el valor, digamos, dominante, el más probable, esperando, ¿no? Que también la distribución de estas velocidades no sea tan ancha, ¿no? De lo contrario, esta velocidad promedio, pues podría no darme realmente el valor más adecuado de mi sistema. ¿Okay? Entonces, si la dispersión no es tan grande, ¿okay? Está muy bien determinada de manera macroscópica, porque ya es una velocidad, digamos, del conjunto, ¿no? El promedio no es algo macroscópico. Entonces, puedo encontrar esta corriente de electrones dentro de un material, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, sí, estoy partiendo de unas ideas como lo he venido haciendo en el curso de lo discreto para poder eventualmente dar un salto hacia el continuo. ¿Ok? Entonces, siguiendo en la idea de construir corrientes estacionarias, una corriente la puedo entender entonces, ¿ok? Como esta densidad de corriente, esta J, punto un vector de A, el diferencial de área, ¿ok? Que esencialmente es lo que estábamos haciendo, proyectar la velocidad sobre el vector perpendicular al área, ¿ok? Donde ahora en lugar de escribir estos vectores de velocidad, escribo la corriente. Sé que son proporcionales uno al otro. Aquí está la proporcionalidad, ¿ok? Entonces puedo escribir, ¿no? Porque aparte la corriente sí depende del número de partículas, sí depende de la carga eléctrica, ¿no? Entonces la corriente, ¿no? Es la que, la densidad de corriente es la que voy a escribir acá y la voy a hacer una proyección de ese vector sobre el vector del diferencial de área, ¿ok? Lo voy a hacer a lo largo de una superficie. Y si estamos con un objeto que no cambia en el tiempo, es decir, es constante en el tiempo, lo que vamos a tener de inmediato es una conservación de carga. En caso que no se dé que se vuelva constante en el tiempo, podemos establecer de todas maneras una relación de conservación. Ahorita voy a mostrar esa relación de conservación. Para eso quiero que consideremos una superficie cerrada. La integral de superficie de la corriente, de la densidad de corriente sobre toda la superficie, esa, da la razón a la cual las cargas dejan el volumen encerrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Acuérdense que siempre lo que estamos viendo es todo lo que cruza, es decir, la proyección de mis vectores velocidad sobre esta dirección que es perpendicular al área. Entonces, hablo de lo que cruza este cachito de área. ¿Ok? Y como lo que voy a hacer es integrar sobre una superficie cerrada, ¿no? Pues voy a pensar qué es lo que sale, o bien podría pensar qué es lo que entra a ese volumen. ¿Ok? Si las cargas cruzan, salen o entran, ¿ok? Siempre sobre un volumen fijo, esto implica que la densidad de carga debe o disminuir o aumentar indefinidamente. Porque si yo lo que observo es que tengo una superficie y todo el tiempo está saliendo partículas, ¿no? Por todos lados está saliendo partículas, quiere decir que está aumentando indefinidamente las cargas que tengo ahí contenidas, porque de lo contrario no tendría por qué estar fluye una cantidad de partículas cargadas de ese volumen. Por el contrario, si lo que hace es entrar, ¿ok? A ese volumen, al estar todo el tiempo entrando por todas las direcciones perpendiculares a esta superficie
que encierra cierto volumen, lo que querría decir es que está aumentando indefinidamente la carga, lo cual ni una ni otra hace sentido físico, ¿ok? No hay forma de generar de manera espontánea tantas cargas, ¿no? Ni hay manera de acumular tantas cargas en un volumen finito, ¿ok? Entonces, esa no es la idea, digamos, que debemos de tener con esta idea de el flujo estacionario, ¿verdad?, de cargas. Más bien, lo que tenemos que pensar es otra cosa. Lo que tenemos que pensar es que la integral sobre la superficie cerrada debe de ser cero. En otras palabras, que la divergencia de J, ¿ok?, la divergencia de esta densidad de carga, es igual a cero. ¿Ok? Déjenme hacer el ejercicio de suponer que la corriente no es estacionaria. Nada más para que regrese a qué significa esto. ¿Sale, vale? Dejen entonces suponer que la corriente no es estacionaria. Tengo una densidad de corriente que depende de la posición y depende del tiempo. Si yo lo que digo es, ok, voy a hacer una integral de superficie, ¿no?, de esta densidad de corriente proyectada sobre el vector perpendicular a un diferencial de área de esta superficie cerrada. Eso, ok, debe de ser igual a menos la derivada en el tiempo de la integral de la densidad de cargas por unidad de volumen, ok. Entonces, en otras palabras, fíjense que lo que estoy diciendo es que esta integral, ¿no?, que es el producto interno de estos dos vectores, acuérdense que yo por el teorema de la divergencia la puedo reescribir como una integral de volumen. Por aquí me faltó el dB, ¿verdad? Una integral de volumen de la divergencia de esta densidad de corriente, y eso debe ser igual a menos la derivada en el tiempo de la integral de la densidad de carga en ese volumen. ¿Okay? Como el volumen puede ser el que sea, ¿no? No hay restricción, puede ser un volumen que cubra todo el espacio o que nada más garantices encerrar siempre el mismo número de cargas. Entonces, lo único que nos queda para la igualdad, porque va a haber una independencia de volumen, es que la divergencia de esta densidad de corriente sea igual a los cambios de la densidad de carga en el tiempo. Esto es una ecuación que ustedes conocen muy bien, es la ecuación de continuidad que me dice que ante los cambios de corriente, ¿no?, lo que haya cambiado la corriente tendrá que ser directamente proporcional al número de cargas que aumentó o disminuyó, las cuales estaban encerradas en ese volumen. En otras palabras, se debe de conservar carga. Si aumenta el flujo es porque hubo más carga. Si disminuye el flujo es porque teníamos menos cargas. Y ojo, si la divergencia, aquí dije que de J es igual a 0, ¿ok?, es porque no ha cambiado el número de cargas contenidas. En otras palabras, si salió una carga, cruzó esa superficie, ¿ok?, tuvo que haber entrado una carga también, para siempre hacer que la derivada respecto al tiempo de la densidad de carga sea igual a 0. ¿Ok? Ahora sí, eso suena más bonito. ¿Ok? Acuérdense, en este ejercicio ustedes dibujan una esferita, ¿verdad? Y ponen un flujo que es, digamos, el más trivial, ¿no? Aquí entró una carga, pero aquí salió la carga. Entró carga, salió carga. Entró carga, salió carga. Entonces, a la hora de sumar todo lo que entra y todo lo que sale, siempre va a quedar constante. ¿Por qué? Porque no hay ni una fuente ni un sumidero en el centro, de tal manera que hace que la corriente sea estacionaria. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá, jóvenes? Todo bien, profe. Ok. Bueno, pero este flujo de carga esencialmente está como medio idealizado porque en la verdad, en la naturaleza, sabemos que hay un medio, ¿no?, por el cual pretendemos hacer fluir estas cargas eléctricas libres, ¿no? Entonces de ahí saldrá el concepto de la conductividad eléctrica, es decir, dependiendo de por dónde querramos hacer pasar corriente, pues tendremos cierta resistencia o no
a dicho flujo. ¿Ok? Entonces, para eso quiero que pensemos en un campo eléctrico E que empuja cargas positivas en una dirección y cargas negativas en la dirección opuesta. ¿Ok? Y entonces, debido a que en realidad existe un movimiento neto de cargas, ¿no? Ambas cargas se están moviendo, implica que existe una corriente eléctrica en la dirección del campo eléctrico. ¿Ok? Está en la misma dirección esta corriente. Entonces, la densidad de corriente debe de ser proporcional a este campo eléctrico. Y esa constante de proporcionalidad, ¿no? Que la he puesto como una sigma, se le conoce como la conductividad eléctrica, la cual depende del material. Si esta sigma es muy grande, ¿no? Por ejemplo, para los metales conductores, quiere decir que es un material que conduce muy bien, que va a dejar fluir, ¿no? Lo más que se pueda esa corriente debido a ese campo magnético que está generando el movimiento de estas cargas. No se opone a ese movimiento, no las dispersa, no las frena, ¿no? Está haciendo que sea bastante natural el flujo de estas cargas. Por el contrario, si esa sigma es pequeña, vamos a hablar de aquellos sistemas que se oponen, ¿no? Al flujo neto de cargas, ¿no? Se van a hacer estos sistemas que son los aislantes. ¿Por qué? Porque a pesar de que tengamos cierto campo eléctrico que esté moviendo cargas, esta constante lo que va a hacer es disminuir, ¿ok? Disminuir ese efecto del campo eléctrico y por lo tanto la corriente neta, pues no va a ser grande, ¿ok? Entonces, en medida que este sea más pequeño, la corriente va a disminuir dado este objeto fijo, ¿ok? Si yo modifico este sigma, la aumento, ¿no? Lo más que puedo, entonces esta J va a irse incrementando para el mismo valor de campo eléctrico. Entonces el rol de esta conductividad eléctrica es amplificar, ¿no? O no amplificar, es dar cuenta de cuánto merma el medio, ¿no? La corriente eléctrica que se puede producir por cierto campo eléctrico. ¿Okay? Aunque aquí viene una pregunta, ¿ok? Pero la clase pasada no habíamos dicho que el campo eléctrico dentro de los conductores era cero. Sí, eso es cierto, cuando estamos en el caso estático. ¿Ok? Una vez que tú tienes a tu conductor y tú pones, y tú te preguntas sobre una configuración específica de cargas en ese conductor y cuál es el campo eléctrico generado por esas cargas en ese conductor ahí adentro, es ese resultado da cero. La suma de las configuraciones hace que todas las cargas que están involucradas en el conteo de los campos eléctricos producidos sumen cero. Esa es la configuración que uno detecta en un conductor. Sin embargo, ahora lo que estoy pensando son cargas que ya no están estáticas, ya no están quietecitas, cambian de posición y eso quiere decir que con el tiempo se van modificando las configuraciones de campo de cada una de ellas, van cambiando de posición, ¿cierto? Tal manera que a la hora de hacer la suma, ¿no? La superposición de los campos generados por cada una de ellas en diferentes tiempos, vemos configuraciones distintas. Se genera un campo eléctrico neto, ¿ok? Ya esa configuración ya no se anula y por lo tanto tenemos ahora sí un campo eléctrico distinto de cero. Entonces, no es una contradicción, simplemente estamos en situaciones distintas. Ahora las cargas se mueven, mientras que en el caso que planteábamos la semana pasada y las clases o las sesiones anteriores era del caso estático. Una vez más quiero que piensen en el caso de un conductor, ¿no? Donde pongan atención en los electrones, cada uno de ellos va a generar un campo eléctrico, ¿cierto? Si estuvieran quietecitos, vemos la configuración, sumamos sobre todo ellos junto con el campo eléctrico de protones, ¿no? Y entonces vamos a darnos cuenta que la suma de todos esos campos eléctricos se anula. Sin embargo, cuando yo tengo cargas en movimiento, piensen en este movimiento aleatorio, ¿no? Estoy teniendo que el campo eléctrico, ¿no? Generado por los campos, por los electrones, se está modificando en el espacio, cambia de intensidad, cambia de dirección, mientras que el de los protones, ¿no? Esencialmente está quietecito, ¿no? Y entonces ya no va a haber esa compensación neta, ¿no? De campos eléctricos y de manera, eso sí, quiero que lo piensen de manera local,
se están generando estos campos eléctricos no nulos, ¿ok? Entonces, al cambiar de posición las cargas, el campo eléctrico se modifica, ya no se anula, y además, ¿no? Tenemos que recordar que la corriente, ¿ok? La corriente no es más que la integral, ¿verdad? De superficie de la densidad de corriente, ¿no? Proyectados a lo largo del vector ortogonal al diferencial de área que estamos pensando que va a cruzar esta densidad de corriente. Por otro lado, ¿no? En la clase pasada vimos que que la diferencia de potenciales, o el potencial más bien, estaba definido como la proyección del campo eléctrico a lo largo de cierta trayectoria, ¿verdad? De cierta trayectoria, este es el diferencial de la trayectoria de L, ¿ok? Y algo que ya sabíamos aquí es que J, ¿no? La densidad de corriente es proporcional al campo eléctrico. ¿Okay? Voy a hacer esta idea de que si J es proporcional a E, este objeto es proporcional a este objeto. ¿Okay? Entonces, una relación empírica. V y la corriente también deben de ser proporcionales. ¿Ok? Entonces, V es proporcional a I. La relación es que V es igual a I por una constante, una R, le voy a llamar así, que va a ser la resistencia del conductor. La resistencia, ¿no? A que exista este flujo de carga neto. A esto se le conoce como la ley de Ohm, jóvenes. ¿Ok? Y aquí viene un dibujito que nos puede ayudar a entender esta ley de Ohm. Tenemos aquí una corriente, ¿ok? Una corriente. Tenemos una diferencia de potencial, ¿ok? Eso hace que, bueno, exista un campo eléctrico y entonces haga que se muevan, ¿verdad? Estas cargas eléctricas, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos una sección transversal A, ¿ok? Sección transversal A. No sé si ustedes la alcanzan a ver, pero la estoy tratando de iluminar. Es este rectángulo, ups. ¿Ok? Esa es la sección transversal A. Ok, no sé qué pasó. ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, profe. Ok. Sí, ¿en qué me había quedado? La sección transversal, la longitud, la corriente. Claro, la densidad de corriente pues debe de ser la corriente por unidad de área transversa. ¿Ok? No está proyectando. No estoy proyectando. Ups. No. Voy. Ahora sí. Perdón. Listo. Ok. Está con esto de la sección transversal, la longitud L, la corriente I, y sabemos que I esencialmente es la integral, ¿verdad? De este vector J punto I. Pero si se dan cuenta, el vector J, el vector I, son paralelos, ¿ok? Y entonces el vector... Hola, jóvenes. Me está botando el Zoom. ¿A ustedes qué les aparece? Yo no sé la proyección nada más. Ok, no, la red no es. A ver, esperemos no haga de las suyas Zoom hoy.
Ok. Entonces, corriente igual a la integral de J vector por dA. dA y J apuntan en la misma dirección. ¿Ok? Entonces son simplemente el producto punto es la magnitud de uno y la magnitud de otro. Si yo integro sobre toda la superficie voy a tener A. Entonces por eso tengo J es igual a I entre A. Son magnitudes. ¿Ok? Eso es una relación que tengo. Por otro lado, tengo la intensidad del campo, que es E igual a V entre L. La misma idea, el potencial es la integral de E punto L de L. Pero estos dos vectores son paralelos, entonces nada más tengo la magnitud de uno por la magnitud del otro. ¿Ok? Y por eso tengo esta relación de el campo eléctrico nada más en su magnitud, es igual al potencial entre la longitud, esta que tengo, L. Con esas dos ecuaciones que están aquí, ¿ok? Regresando a mi ley de Ohm, ¿no? Donde esta resistencia, perdón, es igual a el voltaje entre la intensidad, sustituyo, ¿verdad? Por un lado del voltaje, ¿no? O del potencial. Esto lo puedo escribir como E por L, y de este lado a la corriente la puedo escribir como J por A. Aquí está E por L entre J por A, donde hay que recordar que J es sigma veces E, ¿no? La proporcionalidad es la conductividad eléctrica, ¿verdad? Entre el campo eléctrico que produce esta densidad de corriente. Lo sustituyo, aquí lo sustituyo, se cancela la intensidad de campo eléctrico, quedándonos simplemente L entre sigma por A. ¿Ok? Podemos sustituir o podemos reemplazar la conductividad sigma y podemos usar la resistividad, que es, digamos, una relación inversa entre sigma y, perdón, no, está bien, entre la resistividad, y entonces lo que tengo es que la densidad de corriente es igual a 1 entre ρ, que es la resistividad, veces el campo eléctrico, sí. Es una relación inversamente proporcional entre una y otra, y por lo tanto, lo que yo voy a tener es que la resistencia la puedo escribir como la resistividad por la longitud que tiene esta región donde voy a tener la diferencia de potencial entre el área transversa, que es otra versión de la ley de Ohm que ustedes también seguramente recuerdan. Esto nada más es un repaso de corrientes porque la voy a ocupar, ustedes ya estarán seguro pensando en qué es a lo que voy a la magnetostática, y yo sé que para poder generar campos magnéticos, ¿qué es lo que necesito, joven? Necesito corrientes eléctricas, necesito cargas en movimiento. ¿Okay? Entonces nada más era para recordar la idea de las corrientes eléctricas. Como vieron, me quedé solamente en el caso de corrientes estacionarias, ¿no? Porque son las que me van a generar campos magnéticos constantes en el tiempo también. Entonces, ahora sí, déjenme pasar a esta que es la magnetostática. Y quiero que recordemos el caso de cargas eléctricas estáticas, Q1, Q2, Q3, Q4, Qn, ¿no? Y una cosa que nos preguntábamos era calcular la fuerza a la que es sometida una carga prueba Q, dada esa configuración de cargas eléctricas que generaban cierto campo eléctrico, ¿verdad? Entonces lo que hacíamos es hacer una suma vectorial sobre las fuerzas ejercidas por cada una de las cargas Q sub I, ¿ok? Y con eso, bueno, encontrábamos la intensidad, ¿no? Del campo, encontrábamos la fuerza, encontrábamos el potencial de mi sistema, que era ese conjunto de cargas Q minúsculas, ¿no? Dada una carga prueba que poníamos por ahí en el espacio a cierta distancia de esa distribución de cargas. Ahora la pregunta que viene a la mente es, pero ¿qué pasa si las cargas Q sub I se mueven? ¿Ok? Entonces, pensemos, lo que quiero que pensemos es en dos alambres por los cuales se les va a hacer pasar corriente de una manera muy peculiar. Son dos alambres que van a estar casi de manera paralela, no muy separados entre sí, y en uno de los cables vamos a hacer que la corriente, cuando le pongo va, pongan que si los dos cables son, o alambres son paralelos y son verticales, una corriente va de abajo para arriba, ¿okay? Es la que va, mientras que en el otro alambre la corriente va de arriba hacia abajo. Viene, una se va y otra regresa, ¿ok? Y
resulta, si ustedes en su laboratorio hicieron ese experimento, ¿no? Resulta que estos alambres se separan, ¿ok? En esa configuración. Es esto que está aquí, ¿ok? Tienen una corriente que va, una corriente que regresa. Los cables podrían estar paralelos, estaban paralelos sin corriente, pusieron una corriente eléctrica y se separan, ¿ok? Repetimos la idea, podemos hacer la misma idea y en este caso pensar que tenemos dos alambres, ¿no? Paralelos, ¿no? Pero ahora les hacemos pasar corriente eléctrica, les hacemos pasar corriente eléctrica de tal manera que en ambos alambres, ¿no? La corriente va en la misma dirección. Por ejemplo, va en esta que puse de va hacia arriba, ¿no? En ambos casos, y lo que vemos es que estos alambres se atraen en ese caso. ¿Ok? La pregunta fundamental es, ¿qué está pasando? Una de las respuestas, ¿no? Que puede venir es una atracción de cargas o repulsión de cargas. Sobre todo si pensamos en el primero de los casos, ¿no? Cuando tenemos corriente que va y corriente que viene, ¿no? Y al estar tan cerquita los alambres, uno puede decir, bueno, pues sí, es que hay un flujo neto de carga, ¿verdad? Donde se está moviendo y ese es como, está generando un campo eléctrico, ¿verdad? Neto. El otro cable también está generando un campo eléctrico con el mismo tipo de cargas fluyendo, entonces, pues son campos eléctricos que vienen en direcciones opuestas y entonces va a haber una repulsión, ¿no? Eso está, suena bien, ¿no? Pero el problema es cuando ponemos las corrientes en la misma dirección en ambos alambres, ¿no? Y sigue fluyendo el mismo tipo de carga, ¿verdad? Y entonces lo que uno pensaría es que uno y otro de los alambres generan el mismo tipo de campo eléctrico y tendría que seguir pasando esta repulsión y sin embargo vemos lo opuesto, se atrae. Entonces es una incógnita, ya no se está pasando por el comportamiento de los campos eléctricos generados por estas cargas eléctricas. Lo que está pasando en realidad es que está apareciendo una fuerza que es también intrínsecamente relacionada con las cargas eléctricas. Y esta es una fuerza magnética. ¿Ok? ¿Qué quiere decir en resumen? ¿No? Resulta que cuando nosotros tenemos cargas eléctricas estáticas, sin movimiento, se producen campos eléctricos. ¿Ok? Sin embargo, cuando hay cargas eléctricas que sí se están moviendo, en el caso de estas corrientes, lo que se va a hacer es generar un campo magnético. ¿Ok? El campo magnético resulta que no apunta en la dirección del alambre, ¿no? No va en la dirección del alambre. Este es un ejemplo, ¿no? No, este es el alambre y por aquí fluye corriente, ¿no? El campo magnético no va ni en esta dirección ni en la dirección opuesta a la corriente, ¿ok? No se presenta en esa forma. Tampoco es perpendicular a él, tampoco es radial, ¿no? Como estábamos acostumbrados a pensar en el campo eléctrico. Resulta, ¿no? Que el campo magnético es un campo circular, ¿ok? Es un campo que genera, digamos, líneas de campos circulares, ¿no? Concéntricas alrededor de la corriente eléctrica que lo está generando, ¿ok? Existe una fuerza magnética, como les dije, y esa fuerza magnética se puede entender, ¿ok? Como el producto cruz, ¿ok? Un producto cruz entre la velocidad de nuestras partículas cargadas con el vector del campo magnético, ¿ok? Una vez que nosotros identificamos la dirección del campo magnético, ¿no? Podemos hacer el producto cruz con la velocidad. Acuérdense que producto cruz entre dos vectores va a dar un vector que es perpendicular al plano formado por los dos vectores que se están multiplicando. ¿Ok? Entonces, aquí está un dibujo con esa idea. Tengo a mi velocidad B, esta que estoy señalando, y tengo a mi campo magnético B. El producto cruz me dice ese producto de B velocidad con B campo magnético. Ustedes ya aprendieron esa regla de la mano derecha, ¿no? Entonces,
lo que se genera es una fuerza, ¿verdad? Que es perpendicular al plano formado por estos dos vectores, ¿ok? Entonces la fuerza va hacia este lado, insisto, por la regla de la mano derecha de B, velocidad, vamos a B, campo magnético, y hacia donde apunte nuestro dedo pulgar, hacia allá va la fuerza, ¿ok? Entonces, esa es la magnética. Desde luego, si nosotros tenemos campos magnéticos que son producidos por campos, por cargas eléctricas, también podríamos tener campos eléctricos, y entonces podemos generalizar a una fuerza de Lorentz, ¿ok? Esa fuerza de Lorentz que es bien conocida por ustedes, que nos dice que la fuerza es igual a una carga, ¿verdad? Veces el campo eléctrico más el producto cruz de la velocidad de las cargas, ¿no? De esta corriente por el vector del campo magnético. En otras palabras, en presencia de campos eléctrico y magnético, la fuerza neta sobre una carga Q es igual a la fuerza de Lorentz. ¿Ok? Entonces, con estas ideas, uno puede entender el por qué, ¿no? Estas dos alambres, ¿verdad? Se tratan de separar. Acuérdense que lo que tengo que hacer son campos magnéticos girando alrededor, ¿verdad? De esta línea de corriente, ¿no? Que tiene velocidad para acá y los campos en esta dirección apunta para acá. Entonces hay una acá, y aquí apunta para acá, y aquí apunta para acá, aquí apunta para acá. No sé si se logra ver mis dibujos. A ver, voy a intentar, voy a hacer un buen esfuerzo. Tengo acá los campos magnéticos alrededor de ese alambre, ¿verdad? La dirección es tangencial, ¿cierto? Entonces, la velocidad va para acá arriba. Vamos a cambiar el color. Vector velocidad, ¿no? En este caso, el vector de campo magnético va en esa dirección. Como si estuviera como saliendo de nuestro plano, ¿no? De la hoja. Y entonces si yo hago el producto cruz de estos dos vectores, ¿no? De B con velocidad, la fuerza va a apuntar para acá. Y en este otro lado, déjenme cambiar. B, sí. Y en este cambia la velocidad, ¿verdad? Va para abajo el vector velocidad y voy a tener mis líneas de campo. Ok. Y entonces la fuerza va a ir, déjenme cambiar color. De ese, aquí tengo campo magnético para acá y mi fuerza neta va para allá. Está para acá. Entonces esas cosas se van a separar, van a tener una repulsión. Si nosotros dibujamos el otro caso, ¿no? En ambos lados los vectores de velocidad van en el mismo sentido, las líneas de corriente van también en el mismo, las líneas de campo magnético van en el mismo sentido, entonces las fuerzas van a estar apuntando hacia afuera, perdón, sí, a ver, sí, hacia afuera, y entonces lo que voy a hacer es que el cable, ¿no? Se va a ir como juntando debido a la deformación de esa fuerza. ¿Ok? Entonces, la razón es la generación de estos campos magnéticos. Un fenómeno cuando se estudian cargas en movimiento, ¿no? Es el movimiento ciclotrón. En este caso lo que tenemos es una partícula cargada en presencia de un campo magnético
y esta va a tener un movimiento circular, ¿ok? Por un lado tenemos la fuerza magnética, ¿no? Que provee una aceleración centrípeta, ¿no? Aquí está un poquito el dibujo. Tenemos un movimiento que está puesto en el plano XY, ¿ok? Ahí es donde está dibujando la trayectoria de nuestra partícula, donde el campo eléctrico, ¿ok? Está a lo largo de la dirección Z, entra hacia el plano XY, ¿ok? Aquí está, entra hacia el plano XY. Por otro lado, ¿no? Tengo que esta partícula tiene una carga Q, ¿ok? Y se mueve contrario a las manecillas del reloj, es decir, su velocidad es tangencial, ¿verdad? Es a lo largo de las tangentes de este círculo y su velocidad entonces apunta en esta dirección. Si yo me doy cuenta, hago el producto cruz, ¿verdad? Entre V velocidad con V campo magnético, lo que encuentro es una fuerza que apunta hacia el centro, ¿ok? La trayectoria de esta partícula, como había dicho, es en un círculo de radio R mayúscula, ¿ok? Entonces la fuerza magnética apunta al centro con una magnitud, ¿ok? De Q, ¿no? La carga, V por la intensidad de campo magnético, V la magnitud de la velocidad, V que es la intensidad del campo magnético, esto porque estas dos direcciones son ortogonales entre sí, ¿verdad? Entonces, pues simplemente es la magnitud de uno por la magnitud de otro, y eso debe de ser compensado a su movimiento, debe de compensar el movimiento de giro que tiene esta partícula. Por otro, eso quiere decir que, por un lado, la fuerza magnética, ¿no? Que se escribe como carga por la magnitud de velocidad por la intensidad de campo magnético debe de ser igual a m por v cuadrada, donde v una vez más es la velocidad, entre r, que es el radio de nuestro círculo. Si nosotros agarramos, ¿no? Y simplemente simplificamos la ecuación, teníamos una v de este lado y aquí un cuadrado, quité esos dos términos, me queda carga por intensidad de campo eléctrico es igual a la masa por la velocidad entre r, despejo, bueno, paso más bien hacia la izquierda, r, ¿verdad? El radio de este círculo. Entonces tengo r por q por v es igual a m por v, donde simplemente reconocemos que esto es el momento, ¿verdad? De nuestra partícula. Entonces el momento de nuestra partícula es igual al radio por la carga, por la intensidad del campo magnético. A mayor radio, mayor momento, a mayor carga, mayor momento, o a mayor intensidad de campo eléctrico, mayor momento. Va a empezar a moverse. Puedo dejar quietecita el radio de mi circunferencia y voy aumentando el campo magnético, y lo que voy a hacer es que esta partícula va a tener más momento, va a empezar a moverse más y más rápido. Disminuyo el campo magnético, ¿ok? Y podría aumentar también la carga eléctrica, y lo que va a suceder es que también voy a observar que a ese radio fijo voy a estar viendo que la partícula se está moviendo más rápido, ¿ok? Entonces, esta es la fórmula de ciclotrón. Con esta idea, ¿ok? Se formuló, por ejemplo, ¿no? Algo que ustedes a lo mejor han escuchado algún día, estos aceleradores de partículas que son unos anillos colisionadores, ¿no? Donde esencialmente lo que se hace es mover protones, electrones, antiprotones, núcleos pesados en unos anillos, ¿no? Y la pregunta es, ¿y cómo le hacen para poder acelerar a estas partículas cargadas? Es física básica. Lo que hacen es, uno, tener una diferencia de potencial para acelerarlos. Y una vez que lo estás acelerando, ¿no? Tú quisieras cambiarle la dirección de movimiento a estas partículas cargadas. ¿Cómo lo haces? Pues dándole pequeñas pataditas. ¿Quién se las puede dar? El campo magnético, ¿ok? Entonces, con el campo magnético pueden empezar a cambiarle la dirección de tal manera que eventualmente tengan una compensación, una fórmula de ciclotrón, ¿no?
del movimiento circular de esta partícula, ¿no? Ya no la dejan que se escape, sino que se quede moviéndose en un anillo. Y entonces tienen partículas aceleradas. No es así de trivial, o sea, si bien los principios básicos son estos, ¿no? Existen muchas complicaciones. Una, las partículas cargadas aceleradas, ¿no? Radian, entonces va a haber una pérdida de energía. ¿Cómo le haces para recuperar esa energía y volver a acelerar a tus partículas? Esa es una, ¿no? La otra es los imanes que necesitas unos imanes impresionantemente grandes y que generen campos magnéticos súper intensos para poder compensar las velocidades a las cuales son aceleradas, ¿no? Estas partículas, las velocidades a las que llegan son cercanas a la velocidad de la luz. Entonces, ese es otro problema. Y la otra son las correcciones relativistas. ¿Por qué? Porque necesitas estas partículas que están siendo aceleradas, ¿no? Generan campos electromagnéticos relativistas. Entonces tienes campos que van a competir, ¿verdad? Con los propios campos con los cuales tú estás sometiendo a tu sistema. Entonces hay que tener un buen ajuste, ¿no? Ante los campos electromagnéticos relativistas que están generando estas partículas. Pero en el fondo es esa misma idea, simplemente tener unos buenos imanes, ¿no? Tener unas buenas objetos que generen diferencias de potencial y así acelerar a estas partículas hasta que alcancen velocidades relativistas y mantenerlas contenidas en ese anillo donde circulan. Para esta fórmula, la única suposición que hice fue que la carga tiene un movimiento perpendicular a el campo eléctrico. ¿Para qué? Para el campo magnético, perdón. ¿Para qué? Para que esta partícula la pensemos que se mueve simplemente en un plano, ¿no? Eso fue lo único que puse aquí. No hay un movimiento de mi partícula, ¿no? Que tenga una componente a lo largo de el campo magnético, ¿ok? Todo es perpendicular a él. De hecho, esto también tiene una física muy bonita. En la mecánica cuántica se puede asociar justamente a la interpretación de todos estos anillos concéntricos, ¿no? Que son los niveles cuantizados permitidos para cualquier partícula cargada en presencia de un campo magnético que se conocen como los niveles de Landau. Entonces, es la misma idea en el fondo, ¿no? Que cuando uno está en un plano perpendicular al campo magnético y tiene una carga eléctrica ahí moviéndose, lo que va a suceder sí o sí es que esta va a empezar a girar alrededor de este campo eléctrico. Si tiene la velocidad suficiente para poder escapar, pues simplemente lo que va a hacer es deflectarse y eventualmente irse, alejarse del campo magnético o la región donde está presente el campo magnético. Si es uniforme, si es constante en un área muy grande, pues el campo magnético sí va a ser capaz de atrapar a nuestra partícula, pero con ciertas trayectorias muy bien determinadas. En el espacio de configuraciones van a ser ciertos valores permitidos en los cuales va a poder estar girando, y si es en el espacio de momentos, que es la transformada de Fourier, ¿no? Del espacio de configuraciones, también van a ser unos momentos discretos que van a dar como consecuencia unas energías discretas en las cuales va a poder existir la solución de mi sistema, insisto, de una partícula cargada con un movimiento únicamente en el plano perpendicular al campo magnético. En el caso más general, si tenemos un movimiento de una carga que incluye, ¿no? que hay una proyección de esta velocidad a lo largo de la componente donde está el campo magnético, esencialmente lo que vamos a tener es este tipo de trayectorias, esto que es como una espiral, ¿no? Como un resortito. Sigue pasando el fenómeno transverso. Si ustedes ponen un observador de este lado, ¿no? Perpendicular o viendo en la misma dirección del campo magnético, lo que ustedes van a terminar viendo es esto, un movimiento circular, ¿verdad? Solamente si ustedes tienen un observador perpendicular al campo magnético, van a ver que además de tener ese movimiento circular, se va desplazando a lo largo de la línea del campo magnético, con una velocidad v que le vamos a poner paralela, ¿ok? Pero que además esa velocidad v, jóvenes, ¿va a ser constante o va a depender del tiempo?
Eh, Creo que sería constante, Doc, pero me confunde un poquito que si en este caso la fuerza, ¿hacia dónde dijo que se dirigía? Muy Eso bien. me confunde un poco. La fuerza, en la generalización, en este movimiento, imaginemos que este es el vector campo magnético y yo tengo un vector velocidad así, ¿ok? Donde si yo proyecto en el plano perpendicular, no voy a tener un cierto vector que viva acá, ¿ok? Pero también va a tener una componente a lo largo de el campo magnético, ¿ok? Entonces esta es la paralela y esta es la perpendicular. Como yo sé que B cruz B, ¿verdad? Es lo que me va a dar la fuerza. Esencialmente aquí hay que multiplicar por una Q y eso es la fuerza. La componente perpendicular a B, ups, la componente perpendicular a B, esa es la que va a ser diferente de ser, porque son ortogonales, ¿verdad? De hecho, simplemente será la magnitud de B per por la magnitud del campo y la carga eléctrica. Y eso es la fuerza magnética. Pero la paralela, ¿verdad? Cuando yo haga B paralelo cruz con el campo magnético, aquí va a haber una Q, esto es igual a 0, porque estos son paralelos. Entonces la fuerza, a pesar de que ya tengo un momento generalizado, siempre va a vivir en el plano o va a ser perpendicular al campo magnético. Por eso es que observamos este comportamiento como de resorte, porque lo que va a hacer es darle pataditas en el plano perpendicular al campo magnético y lo va a hacer que empiece a cambiar su dirección y empiece a girar. Eso no le va a impedir que se siga desplazando a lo largo del campo magnético, ¿no? Por eso se ve una espiral, va cambiando, por cada vez que va cambiando en el plano, si le llamamos el plano perpendicular, va cambiando de posición, también va cambiando de posición a lo largo de la dirección del campo magnético. La fuerza sí, esa siempre que debe ser claro, va a ser siempre perpendicular al campo magnético. ¿Sí queda claro? Sí, Doc, entonces, pues sí sería constante, ¿no? La velocidad. Exactamente, porque Ajá. acabamos de ver que la fuerza a lo largo del campo magnético es igual a 0. Entonces va a tener un movimiento con velocidad uniforme. Eso es algo muy bonito porque si tú tienes una carga eléctrica, imagínense, ya les presenté el caso de cuando se mueve perpendicular al campo magnético. Si ustedes ponen una partícula cargada moviéndose en la misma dirección del campo magnético, es como si pusieran una partícula neutra, una partícula libre, no siente al campo magnético, ¿ok? Se va a mover como quiera, bueno, no como quiera, se va a tener que mantener en esa dirección, ¿verdad? Pero a velocidad constante, si es que no hay ningún otro agente que la acelere o la frene, ¿verdad? Simplemente va a estar moviéndose sin reaccionar al campo magnético. La única reacción que puede ocurrir es si su velocidad tiene una componente perpendicular al campo magnético finita. Ahí sí que va a empezar a tener este movimiento de estar girando alrededor de las líneas del campo magnético. ¿Ok? Entonces, justamente en esa idea, déjenme combinar la idea de que una partícula cargada esté en presencia de un campo eléctrico y de un campo magnético. Vamos a tener este movimiento de cicloide, ¿ok? Es una configuración muy específica. Tengo mi campo eléctrico en la dirección Z y mi campo magnético en la dirección X. Mi sistema, ¿no? Que es una carga eléctrica, va a partir del reposo, ¿ok? Desde el origen. Esta es la condición inicial del reposo, velocidad cero, tanto en X y en Y, cuya posición es en el origen, Z igual a 0, X igual a 0. Eventualmente dejamos ahí la partícula y lo que va a suceder es que va a tener este movimiento que está aquí, como saltitos de esos que nos enseñaban en el kinder de rana, ¿no? Ese mismo movimiento. Jóvenes, vienen ustedes a explicarme la física. ¿Por qué existe esa trayectoria? Aquí están las matemáticas, ¿no? Con las cuales vamos a determinar la trayectoria, pero físicamente,
porque esa es la trayectoria que va a seguir la carga eléctrica que está en presencia de esos dos campos. Podemos pensar que la partícula está inicialmente en reposo Ujú, y esa es, bueno, sacada del reposo por el campo eléctrico. Entonces tendría la tendencia de ir hacia la dirección Z, pero como está también el vector del campo magnético, entonces ahí podemos hacer quizá la regla de la mano derecha, en donde la dirección X sería del campo, la dirección de la fuerza sería sobre el eje y ujú. Z sería el movimiento de la partícula, ¿no? Sobre el eje Z. Entonces, podría actuar quizá la fuerza magnética como una clase de fuerza centrípeta, ¿no? Ujú. Y están en una constante lucha el campo eléctrico y el campo magnético. Ok, bien, me gustó. ¿Qué detallitos? Estos puntos, ¿qué tienen de peculiar? ¿Cómo los entendemos? Ahí se anula el campo eléctrico, ¿no? Ahí se anula, otra vez, es que no escuché. No, no alcancé a escuchar, nada más escuché que se anula algo del campo eléctrico, pero no entendí. Pero venga, va bien la explicación. Pero estos son unos puntos raros, bueno, no raros, pero hay que entenderlos. ¿Por qué hay, de repente la partícula viene por acá, y llega a un punto y otra vez se regresa? Y otra vez se regresa, y se regresa. ¿Por qué se regresa esa partícula y no termina? Por hacer, digamos, una trayectoria cerrada. Puede ser quizá porque no hay componentes sobre los ejes negativos de Porque no esos hay campos. componente. Mm, no. A ver, otra vez, refraseame esa parte. Ujú. Sí, que como los componentes de los campos son hacia la dirección Z y hacia la dirección X, entonces puede llegar a un punto en el cual ambos pues pueden ser iguales y para que a lo mejor se formara una clase de círculo o circunferencia cerrada, pues Ujú. tendría que haber componentes en los ejes, serían el eje X negativo y en el eje Z negativo. Bien, sí, sí, me gusta también. Sí, en efecto, esto tiene que ver con la combinación de campo magnético y campo eléctrico, esa configuración muy en específica. Como dicen, yo estoy en el reposo, ¿verdad? Y una partícula cargada en reposo, el campo magnético no le hace absolutamente nada. ¿Estamos de acuerdo? Pero el campo eléctrico sí. El campo eléctrico, ¿hacia dónde la va a querer mover? Hacia dónde apunta, ¿cierto? Entonces va a empezar a tener una velocidad apuntando hacia arriba, pequeñita. El campo magnético lo está empujando. Pero ahora sí empezó a moverse y el campo eléctrico
entra en juego porque partículas que se están moviendo, ¿ok? Son partículas que van a ser afectadas por el campo magnético. Y si la flechita de movimiento, ¿verdad? De velocidad iba para acá, ¿ok? Y yo aplico la regla de la mano derecha, ¿hacia dónde lo va a mover la fuerza magnética? Hacia Y positivo, ¿verdad? Es decir, le va a dar pataditas para que se vaya hacia y lo empieza a deflectar. ¿Estamos de acuerdo? El campo magnético no va a decir, ok, hasta aquí ya dejo de darle esos cambios de dirección. No, él va a seguir haciendo lo mismo. Y vean que de repente, para este lado, el vector ya apunta casi hacia abajo. ¿Va en contra de quién? Del campo eléctrico. Pero el campo eléctrico y el campo magnético son constantes en este. A lo mejor no fui tan explícito, pero son constantes y uniformes. Apuntando en Z y apuntando en X siempre. Entonces, ¿no? Lo que va a suceder es que la velocidad que alcanza acá no tiene que ser igual por conservación de energía, ¿verdad? Tiene que ser la misma que tenía acá. Entonces, debe llegar al equilibrio la velocidad, ¿no? La fuerza con la que viene hacia abajo, con la que va a resultar del campo eléctrico, va a llegar al equilibrio y otra vez el campo eléctrico le va a pegar, ¿ok? Llega como al reposo y el campo eléctrico le vuelve a pegar para que se empiece a mover hacia arriba. Pero una vez que inició su movimiento, el campo magnético va a hacer de las suyas y le va a empezar a dar sus deflexiones, ¿no? Y se va a repetir. ¿Ok? Y se repite una y otra y otra y otra vez. ¿Ok? Entonces es una simple configuración muy chistosita, ¿no? Para hacer este movimiento, ¿no? De una cicloide. Justamente porque el campo eléctrico y el campo magnético son ambos perpendiculares a la carga eléctrica. Además, la condición inicial pues, nos ayuda a darnos cuenta de cómo va a ser la trayectoria de, de esta partícula. Insisto que deben ser constantes y uniformes. Cuando digo constantes es que su magnitud no va a cambiar, ¿no? Uniformes que su dirección tampoco va a cambiar. Porque si no es cierto esto, no tendría por qué ser simétrico. O se tendría que tener esta repetición, ¿no? Así como está acá. Pero conforme tú te vas alejando del campo magnético o te vas alejando del campo eléctrico, su intensidad va disminuyendo y entonces tendrían que ir disminuyendo estos casi como semicírculos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso sí, es un campo eléctrico y magnético, ambos uniformes y constantes. ¿Sale, vale? Esa es la física que uno entiende de este movimiento, ¿no? La superposición de las dos fuerzas, esa es, ¿no? Tienes que hacer una suma de las dos fuerzas, una punta en Y, otra punta en Z, ¿ok? Y es lo que da este movimiento eh, tan peculiar. Pregunta, si yo me planteo sobre el movimiento a lo largo de Y, exclusivamente en la dirección de Y, ¿qué tipo de movimiento encuentro? ¿Cómo, profesor? Si esta trayectoria es una superposición de dos direcciones, ¿verdad? De lo que pasa en Z y lo que pasa en Y, y entonces tengo un movimiento que va en estos como semicírculos o cachitos de círculo. La pregunta es, si yo agarro y proyecto sobre la dirección Y, ¿ok? ¿Qué tipo de movimiento espero observar si yo proyecto sobre la dirección Y? Es una línea recta, pero con pausas. Con velocidad no constante, ¿verdad? O sea, va aumentando, ¿no?
y aquí va a empezar a disminuir hasta llegar al 0, va a aumentar, va a llevar a un máximo y va a empezar a disminuir, a llegar al 0. Entonces, ¿eso qué habla? Aumenta, disminuye, aumenta, disminuye, aumenta, disminuye. Como una función trigonométrica. Como una función periódica, ¿verdad? Entonces, vamos a ver la solución de este problema. Lo que tengo es un vector velocidad que esencialmente solamente va a vivir en Y y en Z, ¿verdad? En la dirección Y y en la dirección Z. Vean, estas curvas solamente están en esas dos direcciones. Y entonces lo voy a escribir como la derivada en el tiempo de Y, la derivada en el tiempo de Z. ¿Ok? Por otro lado, el campo magnético apunta en la dirección X. Vean que toda la intensidad del campo magnético la puse en X, mientras que en Y y en Z no hay absolutamente nada. Entonces, si yo hago el producto a cruz del vector velocidad con el vector de campo magnético, lo que voy a hacer es sacar el determinante de esta matriz y lo que me queda es esto que está aquí, que es la intensidad de campo magnético V por la derivada de Z respecto del tiempo a lo largo de la dirección Y, menos la intensidad del campo magnético por la velocidad en Y, o la derivada de Y respecto del tiempo, a lo largo de la dirección en Z. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo calculo la fuerza, ¿verdad? El vector fuerza, esto es igual a una carga Q que multiplica a la suma del campo eléctrico más el producto cruz de la velocidad con el campo magnético. El campo eléctrico, como ustedes pueden ver aquí, vive solamente a lo largo de la dirección Z. Entonces tengo toda la magnitud del campo a lo largo de la componente Z, el vector unitario Z, más lo que ya habíamos encontrado, V por Z punto a lo largo de la dirección Y, menos V por Y punto a lo largo de la dirección Z. Entonces, si ocupo la segunda ley de Newton, eso debe de ser igual a M por el vector aceleración, donde el vector aceleración también solamente debe tener componentes en Y y en Z, pues la velocidad solamente tiene componentes en Y y en Z. ¿Qué me dice? Que tengo M, segunda derivada de Y respecto del tiempo a lo largo de la dirección Y, más segunda derivada de Z respecto del tiempo a lo largo de la dirección Z. Entonces, si yo separo esto por componentes, la componente Y y la componente Z, tengo que la componente Y, ¿no? Tiene esta ecuación, la carga por el campo magnético por la derivada de Z respecto del tiempo es igual a M por la segunda derivada de Y respecto del tiempo, y a lo largo de la componente Z lo que voy a tener es la carga por el campo, por la intensidad del campo eléctrico, menos la carga por la intensidad del campo magnético, veces la primera derivada de Y respecto del tiempo, igual a la masa por la segunda derivada de Z respecto a, al tiempo. ¿Ok? Nada más por arreglar o reescribir nuestras expresiones y tener también una cantidad importante, podemos definir a omega como Q por B entre M, y esa es llamada la frecuencia de ciclotrón. ¿Ok? Y entonces las ecuaciones, ¿no?, que teníamos se pueden reescribir de una manera mucho más compacta. Segunda derivada de Y es igual a omega veces la primera derivada de Z, y segunda derivada de Z es igual a omega, que multiplica dos términos. El primero de ellos es el campo eléctrico, la intensidad del campo eléctrico entre la intensidad del campo magnético, menos la primera derivada de Y respecto del tiempo. Para estas dos ecuaciones, la solución general es de esta forma. Y, que depende del tiempo, es igual a una constante C sub 1 coseno de omega t, más C sub 2 seno de omega t, más E entre B por T, más C sub 3. ¿Okay? Y para la dirección Z, que depende del tiempo, es C sub 2 coseno de omega t, menos C sub 1 seno de omega t, más C sub 4, donde esta C sub 1, sub 2, sub 3 y sub 4 son unas constantes por determinar. ¿Okay? ¿Cómo las vamos a poder determinar? A través de las condiciones iniciales. Están aquí abajito, pero antes de que continúe con las condiciones iniciales,
Jóvenes, denme un esbozo de cómo es que se encuentran estas dos soluciones a partir de estas dos ecuaciones. Hay que integrar una y sustituir en la segunda. Y así al revés. Ok. Hay que integrar una y sustituirla en la otra. Ok. Para, por ejemplo, sustituir y', integramos esta y vamos a obtener a y' y la sustituimos aquí y resolvemos para z. Y una vez que sustituimos, resolvemos para z, regresamos para y. ¿Esa es la idea? Sí, Ok. O viceversa, ¿no? Se puede trabajar con esta, sacar z punto y sustituir acá, resolver para y y regresar para resolver en z. Ok, bien. Podría también, pues así como está el sistema de ecuaciones, utilizar tal vez la transformada de la, es la de Laplace. Laplace. De Laplace y con eso te manda un sistema donde te van a salir senos y cosenos. Súper, bien, también muy buena idea. Acuérdense que la transformada de Laplace te sirve justamente para terminar con una ecuación diferencial en una dimensión, ¿no? Ordinaria, en lugar de tener en dos dimensiones. Y entonces, algo que también te va a ayudar es a desacoplar las ecuaciones de una manera más bonita. Bien, entonces, la transformada de Laplace también sirve aquí. Bueno, estas son la solución general, ¿ok? Sin embargo, ¿no? Esta es la solución, es un conjunto de soluciones, como ya los hemos platicado en alguna otra ocasión, necesitamos, ¿no? Satisfacer el teorema de unicidad de las soluciones de las ecuaciones diferenciales, necesitamos imponer condiciones, en este caso, iniciales, ¿ok? Porque vamos a describir movimiento, entonces no son a la frontera, son iniciales. ¿Y qué es lo que habíamos dicho? Iniciaba sin velocidad y en el origen de nuestro sistema coordenado. Por lo tanto, la primera derivada de y respecto del tiempo evaluado en t igual a 0 es igual a la primera derivada de z respecto del tiempo cuando evaluamos en t igual a 0, ambas iguales a 0. Y para el caso de y z en el tiempo t igual a 0 son iguales a 0 ambas coordenadas. Por lo tanto, si sustituimos, ¿no? Esta información en nuestra solución general, vamos a encontrar ya la solución que le corresponde a estos valores, estas condiciones iniciales, que es y de t es igual a e entre omega b, ¿no? La intensidad de campo eléctrico, omega es la frecuencia de ciclotrón, b es la intensidad del campo magnético, que multiplica a la diferencia de dos términos, omega t menos seno de omega t. ¿Okay? Como su compañero bien decía, se ve un fenómeno oscilatorio a lo largo de la dirección y en la dirección z también se veía, ¿no? Subía y bajaba, subía, bajaba, subía, bajaba, subía, bajaba. A lo largo de z también tenemos el mismo tipo de soluciones. En este caso tenemos z que depende del tiempo como el cociente de e entre omega B, donde E y B son lo mismo, campo eléctrico, intensidad del campo eléctrico, intensidad del campo magnético, omega la frecuencia de ciclotrón, que multiplica a la diferencia de 1 menos coseno de omega t. ¿Sale, vale? Son las soluciones que tenemos para este problema. Como siguiente paso, quiero que llamemos a R o renombremos al cociente E entre omega por B como R, de tal manera que aquí vamos a tener una R, ¿verdad? Y aquí vamos a tener una R. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, déjenme dejar solito, ¿no? Del lado derecho a la función seno de omega t y en esta otra ecuación del lado derecho dejar solito a el coseno de omega t. Bueno, desde luego multiplicado por R, ambos, ¿ok? ¿Por qué quiero hacer eso? Porque al dejar solitos R seno de omega t y R coseno de omega t, puedo elevar al cuadrado. ¿Ok? Ambos lados de la igualdad. Del lado izquierdo me queda y de t menos r omega de t al cuadrado. Eso es igual a r cuadrado, seno cuadrado de omega t. Y en la segunda ecuación lo que voy a tener es z de t menos r, todo elevado al cuadrado. Y eso es igual a r cuadrado coseno cuadrado de omega t. Déjenme sumar ambas expresiones, ¿no? Y notamos que del lado derecho, ¿no? Lo que voy a tener es r cuadrado
que va a ser factor común de seno cuadrado de omega t más coseno cuadrado de omega t, lo cual sabemos es un 1, ¿verdad? Por lo tanto, esta ecuación, vean cómo me quedó. En el plano YZ, ¿no? Lo que obtengo es Y de t menos R omega t al cuadrado, esa diferencia, más Z de t menos R al cuadrado, todo igual a R cuadrado. Jóvenes, ustedes ya saben, esta es la fórmula de un círculo de radio R y centrado en 0, R omega t, R, ¿no? Donde 0 es X, no acuérdense que X no juega aquí, no hay movimiento en X, ¿no? Y este se desplaza con una velocidad constante, V igual a omega R, que es igual a su vez al cociente de la intensidad de campo eléctrico entre la intensidad del campo magnético. ¿Ok? Entonces, ahí está la solución a este problema. Otra cosa que debemos de saber es que la fuerza magnética no hace trabajo. ¿Ok? Si Q, una carga eléctrica, se mueve a lo largo de una recta, ¿verdad? De una diferencial de longitud, es dl es igual a v de t, donde v es el vector velocidad. Por lo tanto, el diferencial de trabajo, omega, con su índice mag, que es el trabajo generado por una fuerza magnética, se va a escribir como el producto interno de la fuerza magnética con este diferencial de la trayectoria, ¿verdad? Y eso, simplemente sustituyendo quién es la fuerza, eso es Q por V vector, producto cruz con V, campo magnético, producto interno, todo eso por V, que multiplica el diferencial del tiempo, y eso es igual a 0, porque dense cuenta que V cruz, velocidad cruz campo magnético me da un vector ortogonal a V, ¿verdad? A V, a V, a velocidad. Y si además después le aplico un producto interno con el vector velocidad, eso me va a dar un 0. ¿Ok? ¿Por qué? Porque son vectores perpendiculares. Por lo tanto, ¿no? La fuerza magnética no hace trabajo. Nota cómo lo podemos entender. Noten que el campo magnético cambia de dirección a nuestra carga, pero no cambia de magnitud de movimiento. Si tú le sacas la magnitud de movimiento, de momento o de velocidad, no va a cambiar esa magnitud. Lo que sí va a cambiar es la dirección. Como les digo, se puede entender como estas pequeñas pataditas que le da para simplemente cambiarle de dirección. No le aumenta o le disminuye, ¿no?, la cantidad de movimiento. ¿Sale, vale? Si el campo magnético tiene origen con cargas en movimiento, de nuevo vamos a hablar de corrientes. Por eso había tomado en cuenta ese pequeño paréntesis al principio de la clase para hablar sobre las corrientes eléctricas, porque bueno, eso voy a ocupar aquí para hablar sobre los campos magnéticos generados por dichas corrientes. Si trabajo de manera lineal en una dimensión, yo tengo que la corriente es igual a lambda por V, es una corriente sobre un alambre esencialmente. ¿Okay? Donde lambda es la carga de línea, ¿no?, por unidad de longitud, ¿verdad? Y V es la velocidad a la que se mueve la carga. ¿Ok? V por delta T es el segmento de longitud, lambda por V delta T es la carga de transporte, ¿no?, en ese segmento de longitud. Y P, pues lo voy a definir como un punto por el que pasa esa carga en un intervalo de tiempo dt. La corriente, entonces, en general tendría que ser un vector, porque si yo tengo este alambre, ¿verdad?, que está deformado, no es un alambre en una recta, ¿verdad?, pues la velocidad va cambiando de dirección, se va cambiando el vector, ¿ok? Por lo tanto, esta corriente también va cambiando de dirección. Si yo planteo que está aquí el punto B, ¿no?, y tengo B por delta T como el segmento de longitud, este segmento de longitud, ¿no?, que voy a medir cuánta corriente va a cruzar en este delta T en este punto, pues va a ser toda la que esté contenida en ese cachito. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a estar contenido? Pues lambda veces V por delta T, que es la carga que se va a transportar a lo largo de ese segmento de longitud. Sí, entonces, recordando cómo era la fuerza magnética, eso era igual a V cruz, a velocidad cruz campo magnético, ¿no? La integral sobre dq, ¿no? La diferencial de carga. Eso lo puedo reescribir en términos de la integral
de velocidad producto cruz con el campo magnético de lambda de L, ¿verdad? Donde lambda es la densidad lineal, ¿verdad? De carga. Y simplemente recordando de lo que teníamos aquí, que lambda por V no es más que la corriente, ¿verdad? Pues lo que me queda es que la fuerza magnética, debido a la corriente que fluye por ese alambre, es la integral de la intensidad de la corriente cruz, producto cruz con el campo magnético a lo largo de un pequeño diferencial de la longitud de la trayectoria. ¿Ok? Esto lo pude hacer porque hay que recordar que la corriente y la dirección de movimiento, ¿no? La trayectoria son paralelas, apuntan en la misma dirección. ¿Ok? Si además pienso que esta corriente es constante, ¿verdad? Es estacionaria, no cambia con el tiempo, yo lo que puedo hacer es simplemente sacar, ¿no? Está como un escalar, ¿verdad? Entonces tendría la integral del diferencial del pequeño segmento de trayectoria con el producto cruz con el campo magnético, y a su vez, como es constante, puede salir de la integral y entonces la fuerza magnética la puedo definir como esta corriente veces la integral de L, ¿verdad? Producto cruz con el campo magnético. Esto es para una dimensión. Si aumentamos de dimensiones, pensemos ahora en 2 dimensiones, ahora vamos a tener una corriente que le voy a llamar una densidad de corriente bidimensional con la letra K. Eso es igual a sigma veces V, V vector, K vector. Ok, ahora sí, ya tengo 2 dimensiones, ya le puedo dar, cambiar la dirección, ¿cierto? Donde sigma es la carga de superficie, ¿no? Por unidad de superficie o por unidad de área. Y entonces la fuerza magnética la voy a poder escribir en analogía a lo que ya hice para el caso unidimensional, como la integral del campo, perdón, de la velocidad producto cruz con el campo veces sigma, veces el diferencial de área, ahora es el diferencial de área. Recordemos que V, velocidad por sigma, no es más que esta densidad de corriente bidimensional, que va a ser producto cruz con el campo magnético veces el diferencial de área. ¿Okay? Y para el caso 3-dimensional, ahora lo que voy a tener es una densidad de corriente. Esta notación ya la habíamos ocupado hace un ratito, la densidad de corriente 3-dimensional es igual a una densidad de carga 3-dimensional ρ por un vector de velocidad en 3 dimensiones, y por lo tanto la fuerza magnética la vamos a entender como la integral del producto cruz del vector velocidad con el vector del campo magnético veces la densidad de carga por unidad de volumen o de tau, y eso no es más que, recordando que V, el campo V, la velocidad con esta ρ me genera la densidad de corriente, entonces tengo la integral de la densidad de corriente por producto cruz con el campo magnético por unidad de volumen. ¿Ok? Entonces son las generalizaciones de la fuerza entendidos ahora a partir de la fuerza magnética entendidos ahora a partir de las densidades de corriente o de la corriente en el caso unidimensional. Con esto déjenme dar paso para la última parte de esta clase, sé que ya estamos terminando, a la ley de Biot-Savart, ¿no? Por un lado, lo que sabemos es que cargas estáticas, ¿no? Generan campos eléctricos constantes, eso es la electrostática, lo que revisamos en las clases anteriores. Ahora, corrientes estacionarias lo que van a hacer es generar campos magnéticos constantes, es decir, magnetostática. Y acuérdense que cuando decimos corrientes estacionarias estamos hablando que la divergencia de la densidad de corriente es igual a 0. Es algo que ya habíamos visto en el repaso de cuando vimos corrientes, ¿ok? Corrientes eléctricas. Entonces, un campo magnético de una corriente estacionaria se va a escribir como este vector, campo magnético, que depende de la posición, va a ser igual al cociente de mu sub 0 entre 4pi de la integral del producto cruz de esta corriente veces este vector unitario R dividido entre ese R garigoleado al cuadrado por un diferencial de longitud. En otras palabras, lo que voy a tener es que es mu sub 0 entre 4pi la corriente, la integral del producto cruz de este diferencial del camino, ¿verdad? Producto cruz con este R gorrito
entre R al cuadrado. Esto se conoce como la ley de Biot-Savart. Este R, gorrito, lo que va a representar es la distancia que existe entre el punto donde voy a saber cuál es la intensidad de mi campo magnético respecto de donde está siendo producido, del sector donde voy a medir la corriente esencialmente. ¿Ok? Eso es este R garigoleado. Mu sub 0, 4pi por 10 a la menos 7 newton sobre ampere al cuadrado es igual a la permeabilidad del vacío. ¿Ok? Y como ejemplo, el más sencillo es, por ejemplo, encontrar el campo magnético a una distancia S de un cable completamente recto con una carga estacionaria I. Por un lado, ¿no? Sabemos que de este dibujo que está aquí, el diferencial de esta trayectoria chiquita que está aquí de L, producto cruz con el vector unitario R. El vector unitario R va a estar apuntando aquí, ¿verdad? Es un vector que va a apuntar fuera del plano, ¿verdad? ¿Ok? Por otro lado, lo que tenemos es que el diferencial de L', ¿no? Seno de teta, ¿ok? Es igual, acuérdense que esto es alfa, eso es igual al diferencial de L' coseno de teta, ¿ok? Ahora respecto de este ángulo, son ángulos complementarios, ¿ok? Por otro lado, también a partir de esta idea, lo que sé, otra vez, aquí tengo otra vez la figura. L', ¿ok? Esta dirección, esto que está acá, no es más que S tangente de teta. Acuérdense que esto es seno de teta, coseno de teta. ¿Ok? Pasen el coseno de este lado, L' coseno de teta es igual a S seno de teta. Y entonces con esta expresión, si yo tomo el diferencial de L', eso es igual a S entre coseno cuadrado de teta. ¿Ok? Por otro lado, S, esto que está aquí, no es más que la proyección sobre R, o R proyectado sobre eso, es R coseno de teta, esta R garigoleada. Y por lo tanto, 1 entre esta R garigoleada al cuadrado es igual al coseno cuadrado de teta entre S cuadrado. Entonces, ya tengo 1 sobre R garigoleado al cuadrado, tengo este diferencial de L', ¿verdad? Este ya lo conozco, este ya lo conozco, y este producto cruz, o este que está aquí, también ya sé que apunta fuera del plano, ¿ok? Entonces sustituyo, ¿qué es lo que voy a obtener? I de L', ¿ok? Ya lo puedo escribir, ¿ok? Entonces, estas son unas constantes, mu0, la corriente es estacionario, 4pi, voy de un ángulo θ1, θ2, porque estoy pensando que es un cable todavía no infinito, simplemente tiene cierta longitud que lo voy a medir en el ángulo, ¿verdad? Máximo y que se puede generar respecto de ese punto. Entonces voy de θ1 a θ2, sustituyo coseno cuadrado de ese cuadrado, ¿ok? S coseno cuadrado de teta, S entre coseno cuadrado de teta, ¿ok? Y el coseno de teta que venía de aquí. Entonces, este con este se cancela, este con este me queda 1 sobre S. Entonces, el resultado, o bueno, después de simplificar, me queda mu sub 0 i entre 4pi, la integral de teta sub 1 hasta teta sub 2, coseno de teta entre S de teta, y simplemente esta va a salir, ¿no? De la integral, es una constante, es una integral en el ángulo teta. Eso me queda mu sub 0 i por i, que es la corriente, entre 4pi S, de la diferencia de seno de teta sub 2 menos seno de teta sub 1. Ese es el campo magnético, ¿ok? Generado por este alambre que tiene una corriente uniforme L, ¿ok? Y que lo queremos medir sobre este punto P, que está a una distancia S por arriba de este cable. Si el alambre es infinito, ¿no? Que es lo que tendríamos que pi no. Teta sub 1 tiende a menos pi medios y teta sub 2 sería pi medios, y entonces si evaluamos seno en teta sub 2 y seno en teta sub 1, lo que voy a obtener simplemente es un 2, ¿ok? Y aquí teníamos un 4,
Por lo tanto, te queda esta expresión del campo magnético, ¿no? Para una línea infinita, ¿ok? Con corriente estacionaria es mu sub 0 veces esa corriente entre 2pi s, ¿ok? Entre más lejos estés del cable, bueno, pues la intensidad de este campo magnético va a ir disminuyendo. Entre más intenso sea la corriente, el campo magnético va a ir aumentando. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Esto es lo que quería revisar. Todavía falta un cachito, pero dentro de todos los problemas que se les proporcionaron y lo que se va a evaluar, no va a venir ese cachito sobre la divergencia y el rotacional del campo magnético. Voy a hacer una nota pequeña para la próxima semana no, tocar ese tema, pero ya pasarme a electrodinámica. Pero entonces hasta aquí cubro lo que en esa guía y lo que se les puede preguntar en este examen parcial número 1. ¿Ok? Jóvenes, dudas, preguntas sobre la clase, sobre lo que, el jueves, etcétera. Ok, entonces si no hay preguntas, estudien mucho, insisto, les va a ayudar mucho esa guía que tienen ahí. Revísenla con cuidado, trabajen en equipo, les sugiero, para distribuirse el trabajo. Y por favor, el día jueves, 5 para las 5, nos estamos viendo para que les pueda explicar todo cómo se va a llevar a cabo el examen. Tengan a la mano con qué sacar foto o poder escanear sus respuestas. Tengan varias hojas a la mano. Y vamos a acabar tipo 7:30 ese día. Y el día viernes también tengan por ahí preparado un poco tiempo, ¿no? Si es que ustedes gustan, de 8 a 10 de la mañana. ¿Sale, vale? Muy bien, jóvenes, pues éxito en su examen de mañana. Nos vemos el día jueves. Cuídense mucho, que tengan bonita noche. Gracias, profesor. Hasta el jueves. Gracias, profe. Hasta luego, gracias. Gracias, Doc, hasta luego.